Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo acerca del libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y ya poco a poco nos estamos acercando al cautiverio babilónico. Recuerden que en Isaías nos había dicho que faltaban 65 años para que Israel dejara de ser una nación. Y nos estamos acercando, pero en ese el transcurso, ¿verdad? Estamos llevando a cabo algunas profecías que el profeta Isaías había dicho, que todas ellas, ¿verdad?, nos enseñan que la profecía no nada más es decir que Dios nos va a bendecir, sino que la profecía, cuando Dios habla, es porque Dios es específico, es claro, es preciso. Esto y esto y esto va a suceder. Y realmente así ha sucedido a través de esta enseñanza, ¿verdad? Y esto que entra a colación porque en la actualidad tenemos profetas falsos, ¿verdad? Ovejas con pieles de lobos, rapaces, ¿verdad? De hienas, que lo único que hacen es endulzarnos el oído para que de allí nos atraquen. ¿Sí? Y lo poco que tenemos, ahí vamos y se lo damos de buena fe, porque pues si Dios me va a bendecir con una super bendición, pues entonces pues me deshago de lo que tengo, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, hey tú, Luis Pérez, te voy a bendecir con esto y con esto. Así es como debe de manejarse la profecía, ¿sí? Y si alguien, un profeta, les habla inadecuadamente, no les habla de esta manera, no le crean, córrenlos. Es más, ni los metan a sus templos, ni los inviten a sus templos, porque hay esa corriente, sobre todo de Centroamérica, ¿verdad? Que venezolanos, colombianos, ecuatorianos, costarricenses, que vienen y que son profetas allá en sus tierras ya ni los quieren, y se tienen que venir acá a México a querer descubrir el hilo negro de la profecía, ¿verdad? Sin embargo, pues yo les recomiendo que mejor pónganse en oración a Dios y que Dios hable directamente con ustedes y les diga qué es lo que les va a dar, qué es lo que tiene Él, el propósito que Él tiene para todos ustedes. Pues bien, continuamos con las profecías, ¿verdad? Algunas hemos dicho que han sido a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Incluso hasta hoy en día se están llevando a cabo algunas, ¿verdad? Como ya lo hemos anunciado. Hoy tenemos, por ejemplo, dice que en Isaías 19:5 dice, el mar se secará. El mar y los ríos se secarán, dice, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y hemos visto en muchas partes del país, del mundo, cómo los ríos se han secado. No vamos lejos, el río del Éufrates, que tiene una profecía también que vamos a ver más adelantito, cómo se está secando. El río Tigris está completamente seco, hermanos. Hay unas partes que son nada más como un charquito de agua que hay allí, pero el otrora poderoso y portentoso río Éufrates está hecho añicos, seco completamente. Y lo mismo pasa con el río Éufrates, pero para ellos tenemos una profecía que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Hoy en día el mar, a veces decimos, bueno, ¿cómo se va? Hermano, ¿cómo cree usted que se va a secar todo ese inmenso mar? Amados hermanos, hemos visto cómo en algunos países el mar se ha alejado de sus costas, Lo hemos visto a través de las redes sociales, ¿sí? También hemos visto cómo el mar, hay muchos balnearios, ¿sí? En diferentes países y utilizan agua de mar. ¿Cuántos miles de toneladas, ahora sí, han sacado del mar para llenar esos estanques? Y lo peor, hay que rellenarlos. Entonces, ¿de dónde está saliendo esa agua? La están sacando del mar, porque no la procesan, sino que la sacan del mar. Entonces, ¿cuánta agua están sacando de esa manera? Pero también hay lugares donde ya no hay agua potable. Entonces, están procesando el agua y haciéndola potable, ¿sí? Pero hay una parte que dividen, porque ustedes deben de saber que el agua del mar tiene
hidrógeno. Y desde el momento que tiene hidrógeno, esa agua puede generar electricidad. Y hay industrias que se manejan por medio de la electricidad. Y ahí es donde se está desarrollando ese sistema. También en el agua del mar tiene un elemento que se llama potasio. Y ese potasio es magnífico para la flora, para el cultivo, ¿sí? Es un excelente abono. Entonces, y otra parte la separan para hacer agua potable. Entonces, el agua del mar se está drenando inconsiderablemente. Si a eso le anexamos que las industrias petroleras han derramado petróleo sobre esas aguas a las cuales ya les llegó ese petróleo ya están podridas, ya no sirven. Ya la fauna, los animales de ahí del mar ya están muertos. ¿Por qué? Porque ese mar ya no tiene vida, ya está podrido, ¿sí? Y si le anexamos que las erupciones volcánicas, la lava ha llegado al mar en todas sus en inmensas cantidades, ¿sí? Todo ese mar está podrido. Hace poco se oyó que hubo un deslave de un iceberg que dice que era prácticamente todo lo que es la zona de California, inmensa, y cayó al mar, ¿sí? ¿Y saben qué? En ninguna parte del mundo, después de que cayó ese iceberg al mar, pues el peso debió haber subido el nivel del agua. Algunas ciudades debieron haberse inundado y no sucedió eso, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las aguas del mar están bajando su nivel. ¿Sí? Entonces, vemos de una u otra manera ese mar se va a secar. Y ahorita con el sobrecalentamiento global, pues el agua se empieza a evaporar con más facilidad. Antes yo recuerdo que íbamos a las 4 de la tarde a la playa y ya el mar estaba fresquecito. La noche el agua estaba rica. En las mañanas el agua estaba fresca. Pero ahorita ya tú vas a la playa en la mañana y el agua está tibiecita, ¿eh? En la noche el agua está tibiecita, o sea, ya no se enfría, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un sobreuso de esa agua del mar, ¿sí? Y aunque todavía es una gran inmensidad, pero sí, hay cosas también que hay que recordar que entre varias cosas como las que les mencioné, el agua del mar está podrida, ya no tiene la función que debía de tener. Y hay otras partes de la Biblia donde también menciona que el mar se va a secar. Con respecto a los ríos, infinidad de ríos están secos. Entonces la profecía de Isaías de que el mar se iba a agotar, no necesariamente que se agote, pero que no sirva. Entonces a lo mejor del 60% de agua que hay ahorita todavía del mar, a nivel mundial, a nivel global, no dudemos que hay un 30% que esa agua ya no sirva, ¿eh? Y si decimos que hay un 40% que ya quitaron, entonces hay un 30% del agua del mar a nivel global que todavía tiene vida y sirve. Pero la historia nos los va a reclamar en su momento. Bien, el 44:27 también, el capítulo 24, versículo 27, nos dice, y dice que dice a las profundidades, ese después lo vamos a ver un poquito más adelantito. Vámonos a otra profecía que lo dijo en su momento el profeta Isaías. Dice en Isaías capítulo 28, versículo 14 y 15, ¿sí? Hay una profecía muy interesante que hoy en día es muy común y en cualquier parte de las ciudades se encuentra. 28, 14 y 15 nos dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pongan mucha atención a esto, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenios con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad.
nos esconderemos. El hombre hoy en día pulula por todos lados el pacto que han hecho con la Santa Muerte. Adoran a los muertos, ¿sí? Qué tremendo, amados hermanos, que después de poder adorar a un Dios vivo, el hombre hace pacto con la muerte, hace un pacto con Satanás. Tengamos mucho cuidado, sobre todo con nuestros hijos, porque esos hombres perversos que hacen esos pactos también pactan a nuestros hijos, ¿eh? También se llevan entre los pies a nuestros hijos. O hay hombres, esposos, que a lo mejor la esposa no sabe, pero hace su pacto con el demonio y lleva entre sus situaciones a sus propios hijos. La luz de la luna, dice, será como la luz del sol. O sea, va a llegar un momento en que la luna va a brillar tan fuerte como si fuera el sol, ¿sí? Lo va a llegar. Sin embargo, y el sol aumentará 7 veces más su calor, su luz y su calor. O sea, si nosotros vemos cómo está el sol ahorita y el calor que genera, amados hermanos, dentro de poco, la Biblia dice, vamos a leerlo, Isaías 30:26, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y procurare la llaga que lo causó. Amados hermanos, chequen el sol cómo está calentando ahorita. Dentro de poco lo tendremos calentando 7 veces más. ¿A qué temperatura llegará la tierra? Y aún así tenemos la duda de que esta tierra no va a ser quemada, no va a ser pulverizada. En nuestras casas tenemos todos los elementos necesarios para provocar una quemazón, ¿eh? ¿Quién no tiene horno de microondas? ¿Quién no tiene un boiler? ¿Quién no tiene un refrigerador? ¿Quién no tiene tantas cosas propicias que generen calor? Vamos, hermanos, la situación viene muy crítica. Y si no quieres arrepentirte, si no quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, si no quieres saber nada de Dios y quieres hacer pactos con la Santa Muerte, estás en tu derecho. Dios nos ha dado el don más peligroso que puede existir, el don del libre albedrío. Porque en el libre albedrío tú escoges cómo quieres vivir, cómo quieres servir, cómo quieres servir, a quién quieres servir, a Dios o a Satanás. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con las siguientes profecías. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.